Buenos días, compañeros y compañeras. Sí, como sabéis, hace apenas 2 meses presentábamos la campaña de lucha contra la precariedad Que no nos joda en la vida. Decíamos en aquel momento que queríamos que esta campaña no fuera una campaña clásica, simplemente de edición de materiales, carteles y alguna charla, sino que queríamos que fuera una campaña que contribuyera a reorientar el trabajo de la organización en torno a la cuestión de los conflictos, que nos permitiera tensionar a la organización, construir contrapoder y tener también información valiosa de los distintos conflictos en los distintos territorios, precisamente para ver de qué manera se puede incidir para un cambio social. En ese sentido, lo que planteamos aquí es simplemente una cuestión de seguimiento de la propia campaña y también una cuestión de hacia dónde va la siguiente fase de esta campaña. Tenéis un pequeño documento en el que viene relatado prácticamente lo que vamos a hacer de manera inmediata a partir de la próxima semana. Se trata de empezar a trasladar aquella presentación que hacíamos hace 2 meses a lo concreto del trabajo de las distintas federaciones de los territorios, para lo que vamos a enviar un correo con una serie de materiales instando y tratando de buscar la complicidad de las federaciones a través de la conformación de comisiones de seguimiento de la campaña. Hemos creado una comisión a nivel federal. Lo que queremos es incorporar a compañeros y compañeras de las distintas federaciones para tener una coordinación más precisa y para tener un feedback mucho más inmediato. Os vamos a plantear hacer una serie de encuentros formativos también en las federaciones con dos elementos fundamentales de trabajo. Por una parte, un documento político, que es lo que se va a subir ahora a continuación a explicar el compañero Jaime Aja, un documento político en torno a la precariedad que ha elaborado la Secretaría de Formación, concretamente lo ha elaborado Jaime Aja y ahora os explicará, y que esperamos que pueda formar parte del debate que tengamos hoy todos y todas, y también una guía resumen de la guía que presentábamos hace 2 meses de intervención en los territorios, de tal manera que podamos trasladar y cristalizar en los propios territorios todo este asunto de la campaña de precariedad, de qué manera intervenir, de qué manera ya hay compañeros que están interviniendo y desde los territorios nos pueden devolver muchísima información, y diagnosticar de manera colectiva cuáles son los elementos y dónde están las fisuras para poder organizarnos y para poder participar. ¿Qué pretendemos? ¿Qué queremos conseguir con esta segunda fase de implantación de la campaña de lucha contra la precariedad? Pues, en primer lugar, lo que hablamos tantas veces, hacer un esfuerzo para reforzar y hacer extensión organizativa. Por supuesto, cambiar las formas de trabajo, construyendo espacios participativos con y para la militancia. Evidentemente, diagnosticar los conflictos en los territorios y las formas de participación en estos conflictos. Hay muchos compañeros, hay muchas compañeras que están ya en los conflictos y que tienen un saber acumulado valiosísimo que hay que poner en común, que hay que coordinar para ser mucho más certeros y certeras en la intervención social. Por supuesto, la coordinación de todas estas personas, de la red de activistas que forman parte de los distintos frentes. Cómo no, construir un laboratorio de experiencias en intervención en conflictos. Es valiosa ese saber, valiosa esa información y, por lo tanto, también dotarnos de herramientas para impulsar y, sobre todo, para organizar nuevos conflictos. Ahí estará el éxito de la campaña. Ser capaces de prever dónde están los elementos de contradicción del régimen y por dónde tenemos que atacar y dónde tenemos que estar presentes en la organización. Yo acabo aquí. Le voy a dar la palabra al compañero Jaime Aja, que os va a hacer una exposición algo más profunda de cuáles son los contenidos políticos de este documento que vamos a enviar, insisto, a partir de la semana que viene a las federaciones, y que esperamos que pueda constituir el elemento de trabajo en los distintos territorios. Gracias. Bueno, gracias, Sira. Gracias también a Toni, a Clara, a Lola, que han trabajado tanto en esta campaña, que es una campaña muy importante. Quería empezar. No me suele parecer una buena forma de empezar, pero quería empezar con una pequeña cita, aprovechando el 80 aniversario de la muerte de Gramsci. Durante mucho tiempo se dedicó a estudiar en un campo que resumía en una frase que la disciplina social, la disciplina nace en la fábrica. También la precariedad laboral es una forma de disciplinar al conjunto de la clase trabajadora, que no solo afecta a las condiciones de trabajo, sino que afecta a todos los campos de la vida. Entender la estructura de clases, el conflicto entre las clases sociales, pero también entender las barreras y los conflictos que surgen dentro de la propia clase trabajadora, exige entender y estudiar
lo que supone la precariedad laboral y la precariedad vital. Esta campaña, cuando se comenzó a diseñar, y este gran trabajo que han hecho al diseñar la campaña, como ha dicho Sira, no se trata de hacer una campaña al uso, de hacer una campaña más, sino se trata de hacer una campaña que sea transversal, que vaya uniendo todos los campos de lucha económica, de lucha política y de lucha ideológica en el que participamos. Y la palabra clave del documento es la lucha por la unidad. Trabajar la unidad y tejer la unidad de todas las luchas y de todos los campos de actividad en los que estamos participando. Porque hay un problema también común, que es el de la precarización. No solo laboral, sino la precarización vital. No que hemos querido hacer un documento político en que recojamos las propuestas, porque hemos elaborado durante mucho tiempo muchas propuestas para dignificar las condiciones de trabajo, propuestas que se dirigen a la lucha económica y que se dirigen a la lucha política. Nos hemos querido centrar más en un campo que muchas veces hemos dejado de lado, el campo de la lucha ideológica, porque combatir la precariedad laboral también es un campo de lucha ideológica. La precariedad laboral y la precariedad vital nos va inculcando, no solo desde que nos acercamos al mercado de trabajo, sino desde que empezamos a estudiar una serie de valores y una serie de percepciones que nos hacen que nos van destruyendo nuestra identidad de clase y nuestra conciencia de clase. Quería hacer igual un pequeño paréntesis, pero nosotros ahora estamos estudiando, por ejemplo, los planes de estudio en la Junta de Andalucía, y desde infantil ya se difunde un valor que está muy de moda, que es el valor del emprendimiento. Lo que se dice a los niños, ya desde su más tierna infancia en Andalucía, es que no pueden aspirar a un trabajo para toda la vida, que no pueden ser una carga para los demás, que tener un trabajo para toda la vida supone estar en la mochila de otro, y lo que tienen que hacer es emprender. Lo que tienen que hacer es labrarse su propio futuro. Esto es un valor muy importante de la precariedad laboral, que es la culpabilización. Lo que se le está diciendo al niño no es que sea un empresario, que sabemos que las condiciones, o sea, un autónomo, que las posibilidades son muy escasas. Lo que se le está diciendo es que si tiene unas malas condiciones laborales, la culpa va a ser suya y que asuma durante toda su vida que va a vivir una vida continua de precariedad laboral y que eso es lo natural y que eso es lo normal. Combatir la culpabilización, que se ve también como, por ejemplo, la gente que hemos trabajado en las oficinas de empleo, incluso con nuestra mejor intención, nosotros transmitimos al parado, y todo el mundo que haya ido a una oficina de empleo lo habrá vivido, transmitimos al parado que la culpa es suya, que la culpa es que no hace bien en su currículum, que no busca bien su trabajo o que no está bien formado. Es un elemento de disciplinación que se nos va inculcando desde pequeños, que se nos inculca continuamente y que nos dificulta enfrentarnos a las condiciones de trabajo que vivimos. Otro elemento muy importante es la naturalización, y eso muchas veces nosotros contribuimos a ello. Y se dice que a lo mejor la precariedad laboral depende de la globalización económica, como si fuera un fenómeno natural, como si no tuviera también un trasfondo político, depende de la organización, de cómo se organiza el trabajo, o depende de las competencias de otros países, como si también eso fuera un fenómeno natural. Tenemos un camarada, un compañero, Sergio Mesa, que siempre dice una cosa que es muy cierta. Málaga no se puede deslocalizar. El turismo en Málaga no se puede deslocalizar. La hostelería, los servicios personales, los servicios de limpieza no se pueden deslocalizar. Y, sin embargo, son los sectores más precarizados en el mercado de trabajo. Tenemos que combatir también la idea de que la precariedad tiene causas naturales. Una frase que a mí me gustaba mucho también, de Rosana Rosanda, que decía que los comunistas, en este caso vale para toda la izquierda en su conjunto, eran los únicos que negaban la inevitabilidad de lo no humano. Nosotros, contra la precariedad, también tenemos que señalar que es causa de decisiones humanas, con nombres y apellidos, que tiene responsables y que tiene culpables, y que no es algo inevitable lo que tengamos que sufrir durante toda nuestra vida como si fuera un fenómeno natural. Y otro elemento muy importante es la individualización. Todos los nuevos sistemas de organización del trabajo persiguen dividir la conciencia, persiguen combatir la conciencia de clase y persiguen combatir también las formas de organización sindical existentes. El fordismo también lo fue. El fordismo perseguía también combatir las organizaciones sindicales que existían en ese momento. Y la precarización, todas las formas de flexibilización también persiguen dividir a la clase trabajadora y
destruir las bases de organización sindical. Y frente a esta individualización nos queda el reto más importante en la lucha ideológica. Crear y ir reconstruyendo poco a poco y lentamente la conciencia de clase en nuestro país. Eso es muy importante también, unir luchas y huir de cualquier debate y huir de cualquier discurso que cree fracturas o que refuerce las fracturas existentes dentro de la clase trabajadora. Entre gente con estudios universitarios o gente sin estudios universitarios. Entre gente de un sector o gente de otro sector. Entre gente de una categoría profesional o gente de otra categoría profesional. Y la fractura principal que se utiliza para dividir la clase trabajadora, que es el género. Enfrentar y hacer sufrir tanto a los jóvenes como a las mujeres las peores condiciones de trabajo, también bajo un discurso de naturalización de esas divisiones de género. Ahí en este documento lo que planteamos, y ya para terminar, que el elemento principal, la consigna principal que queremos difundir es la lucha continua por la unidad de clase, señalando 3 elementos. Primero, cuando hablemos de precariedad, cuando hagamos presentaciones de nuestras campañas, tenemos que poner rostro a esa precariedad. Y el rostro de la precariedad tiene que ser nuestro rostro. Nosotros tenemos que hablar en primera persona cuando hablamos de precariedad. Muchas veces, incluso cuando yo empecé a militar, que empecé a militar joven también, y veía las políticas de juventud, y era muy curioso, que todas las políticas de juventud siempre se hablaban en tercera persona. Recuerdo que una vez lo señalaba Juan Peña. Siempre hacíamos los programas de juventud en tercera persona. Hay que hablar siempre en primera persona, porque nosotros somos partícipes, nosotros sufrimos también esa precariedad laboral. Y hay que ponerle el rostro de la precariedad laboral realmente existente, que es un rostro principalmente también de mujer. Y eso es muy importante y por eso también es muy positivo que las imágenes de la campaña, que las personas que están presentando la campaña y difundiendo la campaña sean principalmente mujeres y sean también las que han estado elaborando la campaña. Y un último punto es elevar el discurso. Aprovechar los conflictos concretos, los conflictos laborales concretos, para buscar las causas globales de conflicto. No quedarnos simplemente en la superficie de los conflictos, que eso va también va a dificultar nuestra lucha por la unidad, sino ir siempre de lo concreto y del conflicto concreto al conflicto general y a las causas globales de la precariedad laboral y de la explotación capitalista. Muchas gracias.